Bueno, estamos aquí otra vez con don Rodrigo González Prieto, nuestro experto en filosofía espírita de cabecera, en nuestro canal de YouTube. Y en este día tan lluvioso y negruzco que hace, ¿no, Rodrigo? Vamos a hacer un nuevo vídeo, ¿vale? Y en este nuevo vídeo, que tú no te has preparado, pero que yo te voy a hacer una pregunta, va a ser la siguiente. Vamos a ver, Rodrigo, a petición de una persona que conozco, una persona cercana, te quiero preguntar por qué en una vivienda, en una casa, puede haber presencias, digamos, molestas, que estén dentro de esa casa, que hagan cosas molestas también, como por ejemplo romper cuadros, fotografías, hacer ciertas presencias molestas, este tipo de manifestaciones. ¿Y qué se puede hacer para que esas presencias nos dejen tranquilos o se marchen? En caso de que sea posible. A ver, cuéntanos un poco. Primero, la primera parte de esta pregunta va a ser, ¿por qué ocurre eso, Rodrigo? ¿Por qué en una vivienda, en una casa, sea la que sea, tanto un castillo como un pequeño apartamento, puede haber entidades, presencias que se queden ahí, que estén ahí por alguna razón que tampoco sabemos? ¿Por qué ocurre eso, Rodrigo? Bueno, vamos a ver. Presencias hay en todas las casas. Presencias hay en todas las casas. En todas las casas. Vaya. O sea, el mundo espiritual se conecta con el mundo terrenal Ujú, permanentemente. ujú, O sea, presencias hay ujú, en todas las casas. Otra cosa es ujú, que nosotros las veamos. ujú. Esa es otra cuestión. Sí. Pero vigilados por el mundo espiritual, de bajas vibraciones Ujú, o espíritus bondadosos y buenos, ujú, también ujú, hay en todas las casas. O sea, el ser humano terrenal está permanentemente vigilado, ujú. aunque nosotros no lo sepamos, claro. Sí, pues claro, porque no lo vemos. Claro, esa es una de las cuestiones. Ujú, Otra de las cuestiones es que alguien de la casa, ujú. como tú me comentabas antes, Sí. es que vea esas presencias, Ujú, las vea. ujú, Bien, cuando alguien de la casa ve esas presencias, aunque no sea más que momentáneamente, como es ujú. lógico, Sí. pues es porque tiene la mediunidad algo desarrollada o Ujú. muy desarrollada. Aunque sea un niño. Naturalmente, sí, Ujú, aunque sea un niño, es que el niño tiene la posibilidad de ser medium ya desde que nace. ujú, Bueno, es decir, mediums, ya lo hemos dicho, somos todos. ujú, Otra cosa es que lo tengamos desarrollado o no. ujú, Entonces, en este caso que tú me estás contando, parece ser que el niño veía presencias, ujú. pero las veía, Sí. porque ya la mediunidad la tiene desarrollada, ya ha venido así. Ujú, Esa es la cuestión. ¿El por qué ocurre esto? Bueno, pues siempre vienen para dar un mensaje, porque ujú, claro, ujú, eso es para decirnos que no estamos solos, ujú, que detrás de lo que pensamos siempre hay algo ujú. que nosotros no sabemos. Siempre nos están dando un mensaje. Sí. Esta es la cuestión. Por eso te digo que en muchas de las casas Ujú, hay presencias. Yo mismo he visto aquí en mi casa sí. pasar por ahí por el pasillo con las puertas cerradas, pasar la figura de un ser humano. Ujú, No sé si era hombre o mujer, me supongo que era hombre. sí. La figura de un ser humano, yo lo he Ujú, visto. sí. Y yo sé porque me lo han comunicado, Ujú, que en mi casa, cuando yo hago las prácticas musicales, pues vienen ujú, espíritus amigos, músicos que yo he tenido en otras ujú, vidas ujú, y, y vienen a verme. ujú. Muchas veces, según me han contado, porque Sí. esto es una información del mundo espiritual, vienen y me intuyen Ujú, para que yo haga las composiciones. ujú, En otros casos vienen a aprender. ujú. Y esta es la realidad. O sea, el mundo espiritual está comunicado con el mundo terrenal. Lo que ocurre es Sí. que el mundo terrenal Ujú, generalmente ujú.
no los ve y no lo sabe. Esto es lo que yo te puedo decir. Vale, pero aquí hay una duda, Rodrigo. Vamos a ver, ¿se ha podido, para que haya presencias molestas, porque claro, las molestas son las negativas. Cuando hay presencias de espíritus elevados, esos espíritus no molestan. No molesta. Claro, pero los que sí molestan tienen que ser evidentemente espíritus de bajas vibraciones. Hay una pregunta después de la primera pregunta y es, esta situación ha podido ser resultado de una invocación, un ritual negativo, feo, algo que haya provocado que esa entidad venga y se quede ahí? Cuando hay unas visitas molestas, esto suele ocurrir en el poltergeist. Sí. Es porque hay una persona dentro de la casa, una persona, en este caso parece ser que es un niño, que atrae a los espíritus. Pero de manera inconsciente, el chaval, ¿no? Naturalmente. Claro. Naturalmente. De manera inconsciente, pero los atrae. Esta es la... Pero no puede ser que esto también ocurra, Rodrigo, a lo mejor por un ritual de tipo Ouija o tipo santería, bueno, vamos etcétera, a ver. Etcétera, todo eso. Lo de la Ouija es otra cuestión. Sí. Lo de la Ouija es que los estás llamando. Exactamente, no, a eso voy. ¿Se les puede llamar para que vengan a casa y se queden en nuestra casa? Sí, espera. Lo de la Ouija es que la Ouija es muy peligrosa. Muy peligrosa. Los estás llamando y entonces en vez de venir espíritus bondadosos y buenos, vienen espíritus de bajas vibraciones y te van a molestar. Te van a molestar porque vienen cuando tú les llamas, pero no se marchan cuando tú quieres. Ahí es donde quería llegar yo. Claro, entonces, en caso de que haya ocurrido algo de ese tipo en esta vivienda, a partir de ese momento, Rodrigo, ¿qué podemos hacer para que nos dejen en paz, para que se marchen? Pues pedir ayuda al mundo espiritual mayor. ¿No hay otro ritual para poder expulsarlos? No. No. ¿Tenemos que invocar espíritus de altas vibraciones que nos ayuden? Sí, sobre todo a Jesús de Nazaret. Sobre todo a Jesús de Nazaret. Sí. Es decir, con una vibración muy alta, ellos se tienen que marchar, ¿verdad? Efectivamente. Lo primero que hay que hacer es pedir ayuda al mundo espiritual mayor. Sí. Cuando digo mayor, pues lo más conveniente es pedir ayuda a Jesús de Nazaret. Sí. Eso es lo primero. Y luego, tener buenos comportamientos y sobre todo buenos pensamientos. Porque ya hemos hablado en otros vídeos que los pensamientos atraen, los pensamientos que no son de buena naturaleza, atraen a los espíritus de bajas vibraciones. Y esos pueden molestarte. Claro. Pueden obsesionarte, porque otra de las cosas es la obsesión. ¿Qué es la obsesión? La obsesión es cuando un individuo tiene presencias espirituales de bajas vibraciones y te están poniendo ideas en la cabeza que te están molestando y que estás haciendo cosas que tú no quieres hacer. O sea, que te anulan la voluntad y te pones al servicio de la voluntad del que te está obsesando. Esta es la cuestión en respecto de la obsesión y respecto de los espíritus de bajas vibraciones. Ahora bien, todo esto ocurre si tienes malos pensamientos y malos comportamientos. Ya. Porque si no, no ocurre. Pero de cualquier manera, siempre hay que pedir ayuda al mundo espiritual y comportarse bien. Claro, sobre todo. Sobre todo eso. Habrá gente que pregunte, bueno, ¿y es importante, Rodrigo, o útil el poner a lo mejor crucifijos o imágenes de la Virgen? ¿Eso ayuda? ¿No sirve para nada? Cuéntanos. Hombre, vamos a ver. Sin duda alguna eso es bueno. Eso es bueno. Pero no es determinante. No es determinante. Ni mucho menos. Lo más importante es pedir ayuda mentalmente a Jesús de Nazaret y tener buenos comportamientos y buenos pensamientos. Y así podrás tener a tu lado espíritus que te ayuden. Comprendes, sobre todo el espíritu protector que cada uno tenemos, que es nuestro ángel de la guarda. Entonces es muy importante, Rodrigo, pedir a Jesús o a un espíritu elevado. O incluso a tu ángel de la guarda. Eso es decir, que limpie la casa, ¿sí, Rodrigo? Que la limpie. Repito una vez más, la casa se limpia cuando
cuando los espíritus que te han molestado han desaparecido. Y para que desaparezcan, en definitiva, tienes que elevar la vibración. Elevación de vibración. Y para elevar la vibración, sí, tienen que ser con buenos pensamientos y buenos actos. Si no, no elevas la vibración. Pedir, rezar es lo más importante, ¿no, Rodrigo? De corazón. Sí, exactamente. O sea, no solamente pedir y pensar en la compra del día de mañana o pensar en otras cosas, no. Hacer una oración con el verdadero sentimiento. Nunca te lo he preguntado, Rodrigo, y ahora se me ha venido a la mente, que a lo mejor no tiene nada que ver. La música clásica, la mejor, la más bella, ¿ahuyenta a estas entidades negativas? Me refiero por la belleza y la alta vibración de la música clásica. ¿O no tiene nada que ver? ¿O es una idea un poco absurda? No, vamos a ver. La música clásica, la música de altas vibraciones. Por ejemplo, el Requiem de Mozart. Sí, espera. O una obra de Bach o de Beethoven, sí, ¿no? Espera. La música clásica y la música de altas vibraciones es la que se utiliza en el mundo espiritual mayor. O sea, digamos, los ángeles, por llamarlo de alguna manera, utilizan la música espiritual. Y entonces, el que tú pongas en tu casa música de ese estilo, música de Beethoven o música de Mozart o de Bach o de Juan Sebastián Bach, por ejemplo, pues eso, sin duda alguna, los ahuyenta, ¿no, Rodrigo? Eso va a ser positivo. Si los ahuyenta o no, ya no estoy tan seguro. Pero que crea una buena armonía, ¿no? Pero que crea un estado de buena vibración. Exactamente. Eso crea alrededor una serie de vibraciones que son beneficiosas. Es decir, que es algo que ayuda además de todo lo anterior. Además, sobre todo, claro. Vale. Tú, Rodrigo, no sé si controlas mucho de ese tema o no. ¿Tú qué opinas, Rodrigo, de la santería y el vudú? Es algo peligroso, ¿verdad? A ver, la santería y el vudú. Yo no tengo muchos conocimientos de eso. Ahora bien, lo que sí tengo conocimientos es de que cuando alguien te quiere mandar un pensamiento negativo, ese pensamiento negativo va a llegar a ti. Si tú estás en la misma onda vibratoria que el que te lo manda. O sea, me explico. Si un pensamiento negativo, pongamos por ejemplo, que yo te mando un pensamiento negativo para que te ocurra algo malo, yo ya estoy pensando mal, yo ya estoy actuando mal. Si tú tienes los mismos pensamientos que yo, que tienes pensamientos negativos también, mis pensamientos van a llegar a ti, te van a hacer daño. Pero si no es así, si tú tienes buenos pensamientos, los pensamientos que yo te mando a ti, si tú tienes buenos pensamientos, esos se cortan y nunca te llegan. O sea que es una cantidad de vibración que se corta y no te llega porque no vibras en la misma onda. Claro. De todas maneras, Rodrigo, vamos a ver, pedir un propósito, querer conseguir algo a través del sacrificio tanto humano como de un animal, evidentemente eso lo puede invocar a espíritus negativos. No me imagino que haya ningún espíritu de alta vibración que haga acto de presencia con un ritual de ese tipo, ¿verdad? No, claro. Claro, es decir, es que eso tiene... O sea, quien tiene que aparecer tiene que ser alguien oscuro. Por supuesto que no. Claro. Como los rituales satánicos y todo esto, ¿no, Rodrigo? Por supuesto que no. Los espíritus que son elevados nunca actúan mal. Y nunca vienen cuando se hace un sacrificio. Nunca actúan mal, claro. porque si actuaran mal no serían espíritus elevados. Exactamente, eso sería una contradicción. Claro. Bueno, entonces, en definitiva, Rodrigo, el resumen del resumen para esta chica que se llama Eva, que me ha pedido por favor que te preguntara sobre este tema, es que para que una casa quede limpia, lo primero es tener buenos pensamientos y buenos sentimientos, ¿no, Rodrigo? Naturalmente. Luego, además, pues a lo mejor objetos religiosos como una cruz o la imagen de una virgen o de un santo. Eso está bien. Y música clásica. Eso está bien. ¿Y algo más? ¿Algún accesorio más recomendarías? Lo más importante es que haya buenos pensamientos para que no acudan los que... Bueno, pedir, rezar y pedir, claro, ¿no, Rodrigo? También. Claro, sí, por supuesto. Claro. Eso tiene que ir unido, lo uno con lo otro. Claro.
Tiene que ir unido los pensamientos con el pedir a la alta espiritualidad Sí. para que te ayude. Y una última pregunta, Rodrigo. ¿Es cierto o no, o es una leyenda urbana, o una creencia que no tiene base ni lógica, que si en una casa hay una entidad, tú te mudas a otra casa, esa entidad te acompaña? ¿O eso es mentira? Es muy posible. Es muy posible que te acompañe. Sí, Entonces realmente no está tan apegado a la casa como que está apegado a ti. sí, claro. Entonces, ¿a quién se apega el espíritu? ¿A la casa o a la persona? Hombre, a la persona. A la persona, La persona que le atrae con sus pensamientos. con sus pensamientos. O con sus rituales. Porque a saber si ha pasado algo de eso también, ¿no? Claro, vamos a ver. Ujú, Ya lo hemos comentado también en otros vídeos. ujú. Los pensamientos son muy importantes. Voy a comentar otra vez lo que ya hemos comentado en algún otro vídeo. A ver, en el mundo espiritual había llegado un espíritu de la tierra Ujú. y estaba en un hospital espiritual. Sí. Le estaban tratando. Ujú, Le estaban tratando para que mejorara. Y esta persona que había muerto y que estaba en el mundo espiritual, ujú, estaba mejorando mucho. ujú. Estaba mejorando mucho. Y naturalmente allí también hay enfermeros Ujú, y vigilantes de todo aquel que llega. ujú, Bueno, para ponerle el tratamiento adecuado. ujú, Bien. Y en un momento determinado, ujú, uno de los enfermeros, ujú, de los cuidadores, ujú, le dice al jefe, ujú, fulano de tal, que ha llegado de la tierra, ujú, estaba mejorando mucho. ujú. Estaba mejorando mucho de tal manera que estaba casi bien, pero ha llegado un momento Ujú, en que ha empezado a empeorar. Y entonces, como ellos lo saben todo, ujú, dice, y es porque en la tierra ujú. le mandan pensamientos negativos. O sea, energía mala que enferma, ¿no, Rodrigo? Desde la tierra le Ujú, están mandando pensamientos negativos. O sea, por ejemplo, pues no sé, una persona que se muere, ujú. le están tratando en el mundo espiritual y nosotros desde aquí, desde la tierra, estamos hablando de todo el mal que hizo o del todo el mal supuestamente que hizo. Ya. Y que era un tal, que era un cual, que era una persona poco agradable, etcétera, Ujú. etcétera. Sí. Esos son pensamientos negativos que le llegan a él y Ujú. que le hacen empeorar, O sea, que las críticas generan ondas negativas. naturalmente. Ujú. Por eso ya lo hemos dicho, los pensamientos hay que tener mucho cuidado con ellos, porque Ya. creemos que no tienen ningún efecto y sí tienen efecto. Pues entonces, Rodrigo, perdona que te diga, pero cuando un político que no ha sido querido por un pueblo se muere y pasa al otro lado, imagínate tú la cantidad de pensamientos negativos de todos los que han dejado aquí. Y así lo pasa. Claro, es decir, porque claro, esos políticos que han dejado en ruina a millones de ciudadanos, por Bien. decir algo, imagínate tú la cantidad diaria de pensamientos malos que van a tener. Vale, sí. Madre mía. Y así lo pasan. Uf. Lo que ocurre es que la gente de la Tierra no lo sabe, Ya, pero así lo pasan. Es que si supiéramos cómo se pasa en el otro lado de la vida, ya. no haríamos muchísimas cosas de las que hacemos. Pero siempre estamos a tiempo de cambiar, ¿no, Rodrigo? Hombre, por supuesto. Ujú. Ten en cuenta que la vida es eterna. La vida no tiene ni 20, ni 100, ni 200, ni 300 años. La vida es eterna. Ujú. La vida es eterna, desde que hemos sido creados. Habrá gente que diga, puf, qué cansancio ser eterno, ¿no? Pues pueden decir lo que quieran. Ya. Naturalmente, es un cansancio Cuando tienes cuerpo físico. cuando te estás comportando mal Ujú. y tienes malas sensaciones en tu propio cuerpo. Tienes Claro. malas sensaciones porque te Ujú. estás comportando mal. Ujú. Pero si te comportaras bien, Ujú. las sensaciones serían placenteras. Claro, lo que pasa Y que de eso no te vas a cansar jamás. Claro, lo que pasa es que el concepto de eternidad para un cuerpo físico que tiene una duración determinada, que contamos las horas que hay que dormir, que hay que descansar, cuesta entender lo que es la eternidad, ¿no, Rodrigo? Es que no estamos hablando de la vida física, estamos hablando Ya. de la vida Sí, espiritual. por supuesto, pero quien piensa en la eternidad sigue siendo un encarnado que está en la vida física, por eso nos cuesta tanto abstraernos y poder comprender la eternidad. Ya lo hemos dicho muchas veces, la gente es muy ignorante de Mm. todas estas cosas y por Ya. eso algunas veces, Ujú. Sí, mm, tenemos que sufrir críticas sí. de algunas personas, Ujú. pocas Sí. afortunadamente, Ujú.
pero tenemos que sufrir las críticas de algunas personas por ignorancia y también por maldad. Y también por maldad. Sí. Bueno, pero para terminar, sí. Hay mucha ignorancia. La gente no sabe lo que ocurre. La gente no sabe lo que ocurre. Y voy a repetir lo que repetimos en el vídeo anterior. Repite. Vamos a ver. Nos decía un espíritu que no estaba pasando nada bien. Nos decía, por el amor de Dios, decirle a la gente lo que aquí está ocurriendo. Que lo estamos pasando muy mal. Decirle a la gente para que la gente tenga conocimiento de lo que aquí ocurre. También hay mucha ignorancia, Rodrigo, ya para terminar, esta es la última pregunta que te hago y ya cerramos. También hay mucha ignorancia por parte de esas personas que creen que pueden hacer tratados, pactos o peticiones a entidades malignas y que eso no tenga ninguna consecuencia, ¿verdad? Claro. Todo lo que sea mal tiene consecuencias negativas. Nefastas. Todo lo que sea mal, pues eso. Claro, lo que pasa es que hay gente que te dice, bueno, pero mira, chico, yo he conocido algunos, que dicen, bueno, yo hago pactos con ciertas entidades y a mí es que me va muy bien. ¿Qué le podemos decir? Que hace pactos con ciertas entidades que además son de bajas vibraciones. No todas son de bajas vibraciones. Naturalmente. Claro. Pues ¿cómo le va a ir? Mal. No, bueno, a ver, que le concede lo que piden, pero claro, luego cuando pasen al otro lado de la vida lo pagan, ¿no, Rodrigo? Le van a pasar la factura. Exactamente, a eso voy. Le pasan la factura, ¿no? Hombre, natural, porque va a ir con ellos. Vamos a ver, en la vida espiritual hay espíritus buenos, espíritus regulares, espíritus menos malos, y espíritus malos y espíritus arrematados de malos. O sea, hay una gama de espíritus... Pues como en la vida terrenal. Como las personas, claro, igual. Lo que somos las personas. Exactamente. Y entonces, pues claro, en el mundo espiritual de bajas vibraciones, pues cuando llega alguien a su lado, a lo único que se dedican es a maltratar y hacerlo pasar mal. Porque eso les da placer, ¿no, Rodrigo? Disfrutan con ello. Esto lo he preguntado yo en algunas ocasiones. ¿Por qué queréis hacer daño? ¿Qué sacáis con eso? Porque lo único que estáis haciendo es endeudaros cada vez más. Y me contestan, porque disfrutamos con ello. Disfrutamos haciendo mal. Qué locura, ¿no, Rodrigo? Sí. Todo lo que tú quieras. Bueno. Pero los sentimientos sádicos existen. Sí, ya lo creo. Bueno, Rodrigo, pues muy bien. Bueno, pues hemos hablado con don Rodrigo González Prieto, que como veis sabe muchísimo de filosofía espírita, aparte de ser músico también, que podéis escuchar sus obras en YouTube. Y nada, Rodrigo, la pregunta de rigor. Habrá un próximo vídeo, ¿verdad? Bueno, lo ha habido y lo seguirá viendo, ¿no? Yo qué sé. Yo creo que los vídeos son eternos, como la vida de un espíritu. Yo qué sé. Bueno. Los temas son muy amplios, pero oye, ya tenemos muchos vídeos, hemos estado hablando de la vida espiritual más de 1500 veces. O por lo menos, no, 1500 no, 150. 150, Rodrigo, uy, madre. Me había yo excedido. Una pregunta, Rodrigo, para terminar. ¿Puede ser que haya espíritus en el plano espiritual mayor, evidentemente, obviamente, que lo sepan todo? ¿Se puede llegar a saber todo en el mundo espiritual? Todo no. No. Todo no. Todo solamente lo sabe Dios. Dios lo sabe todo en cada instante. Escucha una cosa. Sí. Los espíritus de altas vibraciones, y me estoy refiriendo a Jesús de Nazaret. O similares. O similares, sí. Esos saben muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Pero absolutamente todas, creo que no. Sabrán porque muchas... Porque Dios no ha revelado todo. Saben muchísimas cosas, naturalmente. Incluso también del futuro. Claro. O sea, no solo lo pasado y lo presente, sino lo que va a venir, ¿no, Rodrigo? Sí, sí. Ahí está su verdadero don del conocimiento, ¿no? En el futuro. Porque, hombre, lo pasado, pasado está. Pero, ¿y lo que va a venir qué? Lo que va a venir... ¿Qué capacidad de percepción, no, Rodrigo?
ellos también lo saben. Ujú, Porque ellos controlan la vida terrenal, ujú, la controlan. Saben lo que vas a hacer tú de aquí a 100 años. ujú. Claro, habrá gente que diga, bueno, pues entonces el futuro está escrito. No, No lo sé, eso ya no lo sé. eso ya es mucho Si pedir, ¿no, está escrito, Rodrigo? no, el futuro, a ver, vamos a ver. Está planificado un poco, ¿no? Vamos a ver, no. El futuro no es que esté escrito. El futuro lo estás haciendo tú Ujú, con tus comportamientos actuales. ujú. O sea, lo que te vaya a ocurrir a ti mañana, Sí, en vidas sí. venideras, Posteriores, sí. sí, posteriores, lo estás fabricando hoy. Por eso se suele decir Ujú. que el individuo es el propio arquitecto de su vida. Claro, pero habrá una pregunta que sea la siguiente. ¿Y cómo se puede ver el futuro cuando todavía no he creado yo el mañana? Eso es un poco difícil de entender. ¿Cómo se puede saber lo que voy a hacer dentro de 20 años o 100 si yo de momento no he hecho el mañana Vamos a o el ver, pasado mañana? no lo has entendido. Bueno, es que es muy difícil de entender, Rodrigo, Un momento, lógicamente. un momento. Te estoy diciendo que el futuro lo estás creando tú en Mm, la actualidad. claro, ya, pero vamos a ver, pero si yo lo que voy a hacer dentro de una semana Lo que te va todavía a no ocurrir, está, lo que te va ¿cómo se puede llegar a saber? es que vamos a ver, lo que te Por va a ocurrir a anticipado, quiero ti, decir. perdona, lo que te va a Sí, ocurrir a ti mañana, sí, lo estás construyendo hoy. O sea, por todo aquello por lo que pasa el individuo sí, es lo que ya ha fabricado anteriormente. ya, Vamos a ver, si tú has fabricado una vida placentera, sí, llena de bondad, ujú, llena de amor hacia ujú, todos los demás, sí, tú vas a tener una vida próxima, ujú, la que sea, ujú, vas a tener una vida próxima similar, ya, llena de felicidad, ujú. llena de buenas prácticas, Experiencias. de buenas experiencias. Vale, es decir, Efectivamente. entonces, porque claro, a ver, Rodrigo, tú esto lo sabes, pero tú tienes que entender que esto es muy complejo de comprender. O Sí, sea, a claro, la gente que nos escuche, es que esto es muy difícil. Entonces, lo que sí ve el mundo espiritual, vamos a ir desvelando un poco el misterio, es la proyección de tu próxima vida respecto de lo que estás haciendo ahora. claro, Vale, pero no al 100%, porque siempre está el libre albedrío, que tú puedes, oye, hacer esto, hacer lo otro, dar un patinazo, un requiebro, y nunca se sabe si vas a ir en línea recta, ¿verdad? claro. Eso es. A ver, o sea, claro, Se ve el futuro grosso modo, vamos a vamos a decirlo, ver. sí. Te estoy diciendo que el futuro que tú vayas a vivir mañana lo estás Ujú, construyendo hoy. Ahora bien, ujú, si mañana sí. te tuerces, Por lo que sea, por las razones que sean, porque tú sí, tienes tu libre albedrío, el sí. libre albedrío es una ley divina Ujú, y tú tienes tu libre albedrío. ujú, Si por las razones que sí. sean tú te inclinas, en Ujú, vez de hacia el bien, como sí, has estado practicando, sí. te inclinas hacia el mal, lo cual Ujú. ya es muy Pero difícil, la gente sí. dirá, ¿y por qué te da por ahí? Es decir, si tú tienes una buena trayectoria, ¿por qué de repente, pum, te tuerces? ¿Eso, Aquí, Rodrigo, a qué se debe? aquí entra en función lo que hemos estado hablando antes, Sí, la obsesión, la obsesión. porque hay espíritus Ujú, del mal sí. que te obsesionan. Y si hay espíritus del mal que te obsesionan es Ujú. porque has empezado a pensar mal, porque si no, no te molestaría. Y esos pensamientos, Rodrigo, ¿el origen cuál es? Porque tú tienes una vida buena, te comportas bien, eres correcto y de repente tienes un pensamiento que se sale de la norma. ¿A qué viene eso? ¿Tiene una razón, tiene una lógica? ¿O es un capricho del cerebro, de la mente, o eso cómo va? No, vamos a ver. Tú tienes un cuerpo material y ese cuerpo Sí. material te pide una serie de necesidades, Ujú, de sensaciones. sí. Y tú, Ujú, vamos a poner por ejemplo, llega un día que tienes hambre. ujú, Por las razones que sean, porque no estás en tu casa o por las ujú, razones que sean, tienes sí. hambre Ujú, y claro, tu cuerpo te dice que debes de comer, claro. debes de nutrir tu cuerpo para poder Mm, seguir. sí. Vale, como tienes mucho hambre, Ujú, pues a lo mejor puede ocurrir que te dediques a robar, entrar en una casa y robar alimento para ti mismo. ¿Qué pasa? Pues que eso ya son malos pensamientos y ujú, malas actuaciones. sí. O sea que eso te lo ha provocado la necesidad corporal que tienes, la necesidad física que Ujú, tienes. Esos pensamientos te los han provocado. O ujú, sea, el individuo cuando está en la carne, ujú, el individuo cuando está en la carne
tiene muchos más problemas que cuando está en el mundo espiritual. Claro, lo que pasa que, a ver, Rodrigo, yo creo que hay pensamientos y pensamientos, hay diferencias, porque una cosa es decir, mira, yo salgo a la calle y quiero sacar mucho dinero rápidamente atracando a la gente. Un pensamiento muy malo, premeditado, con alevosía. Otra cosa es decir, mira, Rodrigo, tengo tanta hambre que he pasado por una frutería, una tienda de comida, y voy a robar 2 tomates. Hombre, no es lo mismo. Lo que ocurre es que lo que me estás planteando, eso normalmente no sucede. Ya. Y no sucede pues porque si tú has tenido buenos comportamientos y tu vida está siendo una vida tranquila y correcta, placentera, todas esas cosas que estamos señalando, sí, de tener hambre, de ver a una mujer que te apetece y violarla, por ejemplo, cosas así horribles, eso no va a ocurrir porque tu moral no te lo permite. Exactamente, a eso voy. Porque tu moral no te lo permite, porque Eso tú ya tienes una construcción psíquica diferente. Exactamente. Y tu moral no te lo va a permitir. No te lo va a permitir, eso decir, no va, eso no lo puedes hacer. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Bueno, pero a lo mejor lo de robar un par de tomates, pues oye, es un pecadillo que desde arriba se perdona porque tienes hambre. Robar por comer, para comer, Rodrigo, conlleva karma, importante. Pues, sí, debe también llevar karma, sí, depende del daño que hagas al otro. Hombre, 2 tomates y es para comer, no Bueno, creo yo que eso sea depende mucho, ¿no? del daño que hagas también, claro, pero repito, eso no va a ocurrir. Ya. Cuando tienes un alma relativamente limpia, eso no te va a ocurrir. Ya. Porque todo está controlado por el mundo espiritual. Si se me está ocurriendo. A ver, ¿qué se te ocurre, Rodrigo? Si tú vas por un camino, tienes mucha hambre. Sí. Y ves un tomatal, por ejemplo. Sí. Dices, bueno, pues me voy a dedicar a meterme en el tomatal para comer. A lo mejor no tienes esa necesidad, a lo mejor te ponen los tomates delante de ti sin tener la necesidad de entrar en el tomatal. Te ponen los tomates para que comas tomates. Sí. Fabrican en el mundo espiritual para ti tomates y que no tengas que cometer esa falta de moralidad. De todas maneras, Rodrigo, desde el mundo espiritual es aceptable decir que una persona es dueña de una parte de la naturaleza. O sea, eso tiene... A ver si me explico. Es decir, Dios ha creado las plantas, animales, a los seres humanos y a todo, ¿verdad? ¿Es aceptable moralmente el que una persona diga 5.000 árboles son míos y solo para mí? ¿Eso está bien? ¿O esos 5.000 árboles que son de tomates, de peras, de manzanas, de lo que sea, o de limones, es para que el ser humano en general se alimente? Naturalmente es para que el ser humano se alimente. Lo que ocurre es que la propiedad debe de respetarse. Sí, pero la propiedad privada de una casa construida con ladrillos se comprende. Esto lo he fabricado y es mío. Pero Sí. lo que es natural, podemos decir esto es solo para mí, esto es mío. No, perdona, no te confundas. No. Los árboles los ha plantado alguien. Un manzano lo planta alguien, un peral lo planta alguien. No, bueno, hay plantas, Rodrigo, que por el tema de las esporas y las semillas y el aire se reproducen solas. Bueno, es decir, un pinar no lo ha plantado nadie. Y hay gente que dice este pinar es mío. Eso. Claro. Porque forma parte de mi terreno. Claro, ¿Cómo que no? Pero si el terreno es suyo... Claro. Bueno, nos estamos metiendo en unos terrenos, efectivamente. Sí, unos terrenos un poco... Son complicados. Complicados, ¿no? Son complicados, sí. Pero vamos a ver, todo lo que hay en la naturaleza es para que el hombre disfrute de ella. El ser humano en general. Naturalmente, para que el ser humano disfrute de ella. Ahora bien, lo que no debe de haber es egoísmo. Claro. Porque si digo, esto es mío y solamente mío, claro. Y si los demás, yo tengo manzanas o peras o naranjas, sí. y si yo veo pasar hambre a todos los demás que están pasando hambre, pero como mi naranjal es mío y como mi peral es mío, pues esto se queda conmigo y los demás si tienen hambre que se aguanten, efectivamente. No, pero eso es feo, ¿no, Rodrigo? No, eso es inmoral. Eso es inmoral y feo. Naturalmente. Bueno, pues entonces trincar un par de tomates yo creo que no conlleva karma. Hombre, por supuesto. Si lleva, no. Claro. Pero solo cuando hay extrema necesidad. Bueno, Rodrigo, pues muy bien. Perdona. Lo importante es compartir lo que se tiene, ¿no? Sí, eso es lo más importante. ¿A que sí, no, Rodrigo? Compartir lo que se tiene. Eso es. Y compartirlo de verdad. De corazón. Exactamente.
No por segundos intereses o con doble sentido, sino, oye, de corazón. Con buenos sentimientos. Eso es, muy bien. Bueno, Rodrigo, fenomenal. Bueno, pues nada, muchas gracias por esta información que como siempre es extraordinaria porque es muy reveladora y como siempre decimos, Rodrigo, estos vídeos los hacemos para que el ser humano despierte y sean mejores personas, ¿verdad? Fundamentalmente para eso. Porque, queridos amigos, dice un libro de una señora que escribía y que era muy sabia, decía, qué malo es ser malo. Qué malo es ser malo. O sea que toda aquella persona que debido a sus sentimientos no produce más que mal, lo va a pagar muy, muy caro. Yo soy testigo de ello. Yo no me estoy inventando nada. Yo hablo con el mundo espiritual y sé cómo lo están pasando. Y puedo aseguraros de que todo esto que estamos diciendo es una realidad. Tan real como que tú y yo estamos aquí. Por eso estamos advirtiendo a todas aquellas personas, sí, porque como inevitablemente tendremos que pasar algún día al otro lado, más pronto o más tarde, allí recibirás según como te hayas comportado en la tierra. Eso es, muy bien. Punto y final. Amén. Bueno, muy bien, Rodrigo. Pues nada, muchísimas gracias por toda esta información que es muy valiosa y hasta un próximo vídeo.